Bueno, gracias por sintonizar Conciencia Top New. Sabes que estás en esta radio que se hace en familia y a quien agradezco siempre a mi hermana Mariana, que hace la magia de la radio y nos pone en internet. Gracias, hermanita. Y yo estoy con mi invitado de hoy. Ay, la verdad que estoy muy nerviosa. Él es Ivo Uquillas y te va a saludar. Hola Ivo, ¿cómo estás? Hola, querida Luisa, gracias por la entrevista. Bueno, yo también estoy aquí que me tiemblan las piernas, así que Ah, estamos bueno, iguales. somos dos. Bueno, por favor, los oyentes, disculpen acá a esta entrevistadora y al artista impresionante que tengo en pantalla si nos estás viendo por YouTube. Pero nos estás escuchando también por Radio Conciencia Top New. Ya sabéis, todos los viernes 22 horas, en este ratito. Yo la verdad que digo conocemos, pero vos ya lo conocés. Esto recién le decía a Ivo antes de empezar la entrevista. ¡Ah! Sos mundial, Ivo, por favor. Y siempre yo digo, ¿no? Esto de cada persona es un universo. Y es así. Cada persona, artista, escritor, comunicador que tengo el gusto, el placer de entrevistar, es un universo. Vamos a tener una conversación así espontánea como siempre. Tengo acá, después te voy a ir mostrando alguna de las fotos, porque Ivo es escultor, es poeta, es escritor, es cantante. No, no, no. Impresionante. Esto sí que es un universo. Lo ves ahí en mi fondo de pantalla. Yo elegí una de las obras porque esa mano, Ivo. Cuestión de que yo la verdad que nunca estudié dibujo. Ahora vos me vas a contar si esto es autodidacta puramente o te has formado en algún instituto de arte. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, querida Luisa, yo vengo de familia de artistas. Creo que empezó antes de que yo naciera, ¿no? El papá de mi señora madre, Lojano, de Ecuador, él, él llegó a Puerto Viejo, a la tierra donde yo vivía. Ahora estoy en Nueva York. Y llegó por 1930 por allá. Cogió a mi abuelita solo una vez y tuvo tan buena puntería que fabricó a mi mamá, ¿no? Y ¡Ja! él era artista, lojano, ¿no? Y por el lado paterno, los Uquillas, compositores de música ecuatoriana, allá por los años 30, 40, ¿no? Y hay muchas canciones por ahí que son muy reconocidas a nivel internacional, ¿no? Y mi padre quedó huérfano de padre y madre allá en su infancia y pues así como ese virus que llegó hace unos 3 4 años al mundo, en aquel entonces apareció un virus y se llevó medio pueblo. En ese Ah, medio pueblo claro. no, se llevó a mi papá se llevó a los padres de mi papá y él creció en las calles de Guayaquil, fue Mm. niño de la calle. Entonces llegó a Manabí, a mi provincia, jovencito como policía rural. Pero previamente en los astilleros de Guayaquil, ahí junto al gran río Guayas, él hacía barquitos con palo de balsa y lo vendía. Entonces tallaba, hacía años viejos y todo aquello, ¿no? Yo crecí en un piso de tierra alquilado, ¿no? Ahí vivíamos en mi infancia. No teníamos nada, solamente teníamos ese pedazo de tierra alquilada y la tierra que se nos metía entre los dedos de los pies. Entonces, y entonces, pero mi papá, yo no sé de dónde sacaba cometas con una hoja simple, un papel cualquiera y la hacía volar y tallaba y hacía con engrudo y barro, con papel engomado, hacía figuras, hacía los muñecos de años viejos y yo era el pintor, ese peladito pequeñito que le pintaba las tarimas, ¿no? Yo crecí
viendo aquello. Y donde vivíamos teníamos un taller de arreglar bicicletas, ¿no? Ajá. Entonces, habían días en que no teníamos para la comida, para llenar la olla, para parar la olla. Y yo tenía mi táctica, yo tenía unas cajitas de clavitos que los iba a regar afuera de las tiendas y después aparecían las bicicletas con las llantas bajas. Y se Oh, volvía a llenar la olla. Entonces crecí así prácticamente crudo, como crece la maleza en el monte, en la montaña. Nadie la riega, nadie está viendo si se enferma, nadie le pone abono, la maleza crece, ¿no? Entonces yo me considero como una maleza cualquiera, que de pronto, ya muy joven, estaba pintando. Desde muy pequeño yo tenía algo que era la contemplación. Yo veía el mar y me maravillaba. Yo decía, esos cristales que brillan sobre el agua, ¿cómo cogerlos? Y era el sol que se reflejaba, ¿no? Y cómo coger esa espuma blanca y esa agua cristalina, bebérmela toda, ¿no? No sé cómo me iba a entrar el mar en el estómago, pero el niño pensaba así, ¿no? Y veía los insectos y veía escarabajos arrastrando bolitas de barro, así en el barro, así en pendiente, ¿no? Y quedaba contemplando, cogía las cucarachas, queriendo sacarle el motor para construir mi propia cucaracha, le sacaba las patitas, las alitas ya Entonces ese crecí. niño, Ivo, disculpame que te interrumpa, ¿no? Ese niño ya era un artista en potencia. Y qué Sí, sí, hermoso sí. escucharte. O sea, es emocionante escucharte, porque el mensaje tuyo, yo ya tuve el gusto de leer, porque vos oyente, pones en Google Ivo Uclias y vas a ver todo esto en notas, en escritos, que le han hecho en muchísimos medios de comunicación. Por eso para Conciencia Top New, esto es absolutamente un privilegio, pero a lo mejor en este planeta, en este mundo tan impresionantemente grande, hay alguien que no conoce a Ivo y lo está escuchando por conciencia. Y para mí eso es hermoso porque llega a muchas personas que a lo mejor piensan y yo no puedo, y yo no sé, y debe ser muy costoso ser un artista de la talla de Ivo Uquilias. Y él nos está diciendo cómo empezó, desde ese piso de tierra. Y es siendo observador, que se nota absolutamente en tu obra, absolutamente. Y de allí entonces hasta las pobres cucarachas te padecían, pobrecita. Y hacías tu propia cucaracha. Después le quería pegar las patitas a ver si se volvían a mover, pero ya no, ya. Ay, me Y- haces pensar a uno de mis hijos. Uno de mis hijos es así, pero desde chico, ¿no? Pero luego la vida, ya adulto, lo llevó a trabajar en una fábrica, ¿no? Una fábrica que hace automóviles. ¿M? Entonces, pero si no, hubiera sido un gran artista. Yo recuerdo a mi hijo tallar los lápices que yo le compraba, ¿no? De chico, y ella hacía pequeñas obras de arte en sus lápices. Y Qué bueno, lindo. la vida lo llevó a tener ese trabajo, ahora está muy abocado a eso, pero quién sabe, tal vez. Pero Ivo Uquillas encontró su camino en el arte. Y con tu permiso yo voy a ir mostrando. Y vamos a seguir charlando porque también esto es radio, por supuesto, ¿no? Algunas de Sí, las sí. fotitos que me mandaste, que las vamos a ir viendo sin sonido, espérate que está al final esto y vamos a ir charlando, ¿sí? Ay, qué belleza. Esa foto tuya, te cuento vos que estás en la radio, que mi pequeño videíto, porque junté las fotos que me mandó Ivo, tal vez un poco desordenadas, pero bueno. Esto que estamos viendo es una foto de tu rostro, ¿verdad, Ivo? Sí, 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 ese soy yo. Qué belleza.
ahí estoy con las arrugas que el tiempo me pintó en el rostro. Ah, Y no me las quiero borrar, siempre le reclamo al tiempo cuando me mandas más. pero Ivo, ¿es una foto o lo hiciste como un retrato? ¿Es una pintura? No, no, es una fotografía. Ah, bien, 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 bien. Sí, sí. Vamos, estamos mirando algunas fotos y te vamos a ir contando, ¿eh? Ah, primero vamos a esta primicia. Mira, mira. Tenemos una primicia con Ivo. Sí, porque también lo voy a presentar en la Feria Internacional de Ecuador, de Puerto Viejo. Lo voy a presentar Sí, el sí. 20 de junio, es un viernes, ¿m? A las 9:15 de Ecuador. Qué Qué, honor, qué, por favor. qué belleza, qué belleza. Y, y acá tenemos que agradecer a Cris Ordóñez, la embajadora que gentilmente me dijo, Luisa, tenés que entrevistar a Ivo Uquillas. Wow, digo, ¿por dónde empieza? Eh, Así es. qué sería de la vida si no existieran personas como ustedes? ¿No? No ¿Verdad que, sé, yo digo, que algo todo, bueno habré hecho. Ivo, que Ivo, todo, que todo lo que miran, que todo lo que describen con la palabra, van bordando esos hilos escritos en la voz, los van bordando en belleza y en construcción de pensamiento, construcción de humanidad, porque eso es lo que más nos hace falta en estos tiempos. sí, eso es Qué verdad. hermoso. Los embajadores tenemos eso, ¿no? Que yo amo a mis entrevistados, como me enamoro de ellos, de su obra, de su decir, y sentimos tanta felicidad en mostrar lo valioso que hay en este mundo, en esta vida. Bueno, esta es la que elegí para mi fondo, esa mano impresionante. Y también lo estamos viendo ahí, vos, ¿eh? Lo estamos viendo dar clase con los niños. Contanos de eso. ¿Cómo es ese contacto tuyo con las criaturas? Bueno, el arte que yo tengo tiene una escala fuerte en su construcción, ¿no? Es muy pensado. Siempre he dicho que hasta el último centímetro cuadrado de un cuadro tiene que expresar belleza. Entonces, a veces tengo un cuadro grande y cojo una hoja de papel pequeña, le hago un agujero cuadrado y lo voy recorriendo. Lo voy recorriendo como que estoy contemplando miles de cuadros pequeños y cada rincón tiene que construir belleza, ¿no? Y ese mismo es el principio que utilizo cuando escribo, ¿no? Cada palabra tiene que construir belleza, tiene que tener su propia energía cuando pinto, cuando hago las esculturas gigantescas, lo mismo, desde la estructura interna que no se ve. Entonces, yo sé que es raro que un artista arremeta con tantas disciplinas de arte, ¿no? Y para un niño, a veces es muy difícil encontrarse con un personaje así que te permita, ¿no? Meter tu mano. Entonces yo siempre tuve esa disciplina hermosa, digo yo, porque lo he disfrutado como no tienes idea, Luisa. Lo he disfrutado al máximo. Yo llego a un lugar y muchas veces sin cobrar nada, solamente para que los niños lo participen. Y me pongo a pintar en vivo y ellos se amontonan. Montón de niños, 50 niños y niñas ahí mirándome pintar, ¿no? Y yo con mi caja de lápices de colores profesionales, ¿no? Cojo y los pongo sobre un tablero y los invito, vengan, pinten. Y se arma una rayazón de colores y ellos comienzan a rayar libremente lo que ellos quieran sobre lo que yo estoy pintando. ¿Y ¿No? Al te vas a las plazas o los lugares, en cualquier lugar te pones ahí? Sí, en cualquier lugar y cualquier fecha, ¿no? O sea, Ujú. hay muchos amigos artistas jóvenes que me siguen, ¿no? Y a veces hasta de madrugada hemos salido a pintar por ahí, a, a garabatear en los muros. Mira, en el año 2016 hubo el terremoto en Ecuador, ¿no? Y en Sí. mi tierra, mire, fue el epicentro, Mm. ¿no? Y entonces salíamos a cualquier hora a pintar en los muros heridos, donde la gente había caído, donde la casa ya no estaba, donde hasta los recuerdos se habían hecho añicos. Entonces, entonces sobre aquello.
para curar la visión de la gente, ¿verdad? Hacíamos arte, arte en los muros, ¿no? Y eso no fue un proyecto que nadie nos pagó, nada, no, fuimos porque nos daba la gana de ir, ¿no? Porque sentíamos la emoción de ir, ¿no? Siempre he tratado de construir emoción, ¿no? Y Es, que un cuadro te haga sentir algo, ¿no? Porque es la energía que uno pone allí sobre esa superficie, en ahora esa no. ventana en la cual se asoman tus ojos. Sí, estamos viendo algunas fotos. Después cualquier cosa volvemos y paramos. Ahí Sí, otra vez el trabajo con las criaturas. Impresionante los cuadros tan grandes. Ahí estás con otro niño. Qué sí. ternura. Mira Luisa, por ejemplo, algunas veces encontraba niños que no tenían movilidad en los brazos, Ajá. ¿no? Y entonces yo me ponía junto a ellos, cogía su mano, su bracito, ¿verdad? Y yo sostenía la pluma o el marcador o el pincel, ¿no? Para que él sienta que está pintando. Ese, eso le genera unos recuerdos increíbles porque te digo, yo hago mucho dibujo flash, le llamo, ¿no? A veces en muchas presentaciones alguien está cantando un bolero o algo, ¿no? Y en esos 3, 4 minutos que dura la canción, yo tengo que hacer un dibujo flash. Así, pero flash, sin dibujo previo, directamente, ¿no? La línea, Claro. la, la Instantáneo. raya, Sí, la sí, sí. raya, así, como sale, ¿no? Ujú. Y eso prácticamente lo regalé siempre, ¿no? Tanto en Ecuador como acá en Nueva York también he hecho muchas presentaciones de arte, ¿no? En vivo y, o sea, es un disfrute porque hay muchas personas que de pronto ven cómo se hace y se sueltan a volar. Tienes que ver volar a un pajarraco viejo, medio desplumado, ¿no? Como yo, ¿no? Para comenzar a desplegar tus alas, ¿no? Y Sí, ahí estamos disfrutar del viendo arte. también, estamos viendo una exposición, ahora no, Ivo nos va a explicar, pero hay niños alrededor, siempre hay niños Sí, alrededor y estás con son rostros, ¿no? En esta... eso es un rostro escultórico hecho en plastilina. Entonces yo les permito, les muestro las herramientas, cómo funcionan, son los espeques, y todas esas herramientas, cómo se las hace, inclusive cómo pueden hacer la herramienta si no la encuentran en los locales, ¿no? Con un simple alambre. Y por último, puedes trabajarlo con cualquier elemento que haga un rasgado sobre el cuerpo de la plastilina, ¿no? Entonces, y por último, con tus dedos, con tus manos, vas generando la forma, ¿no? Claro, Y eso ellos lo veían en vivo, veían al artista en vivo. Yo te digo, Luisa, es que yo no he estado nunca de acuerdo con los artistas que se creen dioses, endiosados, encerrados en su cápsula, ¿no? En su artista móvil, ¿no? ¿Verdad? Envitrinados, ¿no? Con una corona de qué, pues, si el arte de última hora es lo que más falta nos hace en este mundo. Este mundo está en guerra, hoy día estamos en guerra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que disparar colores, líneas, palabras, para que eso sea un escudo espiritual, por lo menos, ¿no? Hagamos algo hagamos algo por la vida. sí, Ivo, Esa es en la esta idea. radio, te cuento que en esta radio, Conciencia Top New, tenemos muchísimos artistas, pero tenemos una que yo amo, que es mi prima Ana Luisa, que tiene un segmento en este programa que va a salir nuestra entrevista. Antes siempre escuchamos a Ana Luisa y ella es artista plástica, restauradora de arte, profesora en las escuelas que la abrazo con el alma, sabe que la amo. Y Ana Luisa siempre nos dice, en algún lugarcito, ¿no? No sé, hoy ya la escuchamos, si estamos escuchando esta entrevista, pero nos aconseja sentir paz. ¿Con qué podés sentir paz? Nos dice.
A lo mejor, mirá lo que nos dice siempre, con un papelito. Toma un papelito, doblalo, formá. Esas cosas sencillas que nos dice Ana Luisa, esto es lo que vos nos decís, ¿no? Como creando el ser humano, creando con sus manos, viendo su obra. Recién cuando me decías, esto está hecho en plastilina, yo recuerdo mi infancia, ¿no? Tomar la plastilina y querer darle forma a un rostro y luego verlo y decir, wow, me está mirando ese rostro, ¿no? Sí, Esto sí, es sí. un ser, es malo, está triste, está alegre. Wow, el arte nos hace mejores personas, Ivo. Así es. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Ahora, claro, lo que hacemos el artista, los artistas es construir el amor, ¿no? Porque es el enamoramiento entre el público espectador y, y la obra, ¿no? Entonces, ves esa foto, yo estoy saltando. Ahí estoy con unos artistas jóvenes muralistas, Parece que ¿no? estás en el aire, Ivo, es Y, impresionante. sí, y yo saltando para alcanzar arriba. Y me tomaron la foto preciso ahí cuando estaba. Estamos viendo ahí, Y, vos que estás en la radio, haciendo seguramente lo que nosotros acá en Argentina podemos llamar un mural. Es una obra sí. gigante en alguna pared de algún lugar. Contanos ahí dónde estabas, Ivo. Y bueno, eso es en Bahía de Caracas, en la costa del Pacífico, en Ecuador, en Manabí. Y, y estoy ahí con algunos artistas jóvenes. Esto fue una acción que se hizo. Comenzamos a pintar murales en las paredes heridas, fracturadas, ¿no? Las paredes que tenían el esqueleto partido. Y Y entonces comenzaron a sumarse artistas nacionales y poco a poco fueron llegando artistas internacionales. Y después ya se armó, era una pintadera por donde quiera, ¿no? O sea, una, mandaron a volar todo. Fue increíble, increíble lo que pasó, ¿no? O sea, Claro. dar arte. ¿No? Para la gente, ¿no? Mucha gente estaba en la calle, no tenía nada, no tenían nada, habían perdido todo. Y pues sí, eso es una acción que hicimos. Eh, Hermoso. alguna vez viendo el problema que había de falta de dinero, se habían caído las tiendas, los negocios, y entonces le decía yo a los jóvenes, a ver muchachos, le digo, no tienen para comprar los pinceles, ok. No tienes para comprar las pinturas, ok. Le digo, tú sí sabes, le digo, cuál es el instrumento de pintar que utiliza toda la humanidad. Le digo, un simple esferográfico con el que escribes en la escuela, en el colegio. Un simple esferográfico, está en todas las casas y en un papel cualquiera puedes hacer arte. Y yo hice una exposición acá en Nueva York, ¿no? Posterior a eso, todos, todos los cuadros fueron hechos con esferográfico. Ese simple que usas para escribir en la escuela, ¿no? Que haces tus garabatos en la última página del cuaderno, así, ¿no? Entonces, ese fue un instrumento que lo difundí mucho, ¿no? ¿No? Y yo digo, muchachos, yo crecí posterior a aquello. Mi papá se vino a los Estados Unidos cuando yo tenía 12 años y tuve que coger la carga de 7 hermanos y mi mamá, Uh, ¿no? Entonces esa no te la sabías, Luisa, ¿no? ah, Ya. Entonces, si alguien dice que es muy caro, no puedo hacer arte, no, yo enfrenté, y ojo, enfrenté, enfrenté el arte y nunca pedí auspicio a nadie. No, nunca pedí ayuda a nadie, no que regálame cinco dólares. No, no, nada, 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 nada. ¿No? O sea, me mantuve tieso, bien parado ahí, ¿no? Defendiendo el arte, porque yo creo que el arte no tiene por qué arrodillarse ante nadie, no tiene por qué pedirle limosna a nadie, qué bien. ¿no? El arte es algo muy elevado. Entonces, yo así mantuve.
Y, o sea, me mantuve y me mantengo aún, ¿no? Mirá vos. Con esa testarudez. Porque, no, el que te está escuchando, como yo también, iba a venir esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se costea todo esto y ya no? Pero varias veces me ha pasado de entrevistar cineastas, personas que hacen cine testimonial, ¿no? Y preguntarles, a ver, ¿y cómo te costeás eso? No, no. Y me responden así como vos. Yo el arte lo valoro y lo hago con mi propio, de mi propio bolsillo todo. No le pido así subsidios, como decimos acá, a Claro, nadie. Mm. Y qué sí, cosa sí, sí. maravillosa. Ahí contanos eso. A ver, esta vez, ¿qué estás? ¿En un teatro? Ah, ¿Dónde estás ahí? eso fue un encuentro de jóvenes en Ah, la Casa de la Cultura de Manabí, ¿no? Y mm. entonces yo llevé pinceles, pinturas, y me vieron garabateando, y como ya me conocen, que yo permito que metan mano, comenzaron a hacer lo que les dé la gana. Entonces yo veía que pintaban puntitos, líneas, todo a su manera, ¿no? Y yo lo que hice fue, yo le dije, muchachos, aquí los dueños de la obra son ustedes, ahora voy a pintar como ustedes. También comencé a hacer sus puntitos, sus líneas, como las hacían ellos, ¿no? Sí, Entonces, aparte es muy curioso, y vos le decimos a los que nos escuchan en la radio, que es una obra de un tamaño importante, pero ahí sí, tomaron la batuta, como decimos también en Buenos Aires, los niños y los jóvenes. E Ivo está también, pero en un costadito, él está haciendo sus puntitos, de como que él sigue la dinámica de los artistas, esos pequeños que están en su mundo. yo siempre, había ocasiones que iba el papá con la mamá y con el niño o la niña que querían conocer al artista en mi taller. Entonces yo siempre les hacía unos videitos, ¿no? Yo los ponía a trabajar en mi obra, lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Ajá. Y entonces hacíamos un video como chistoso, ¿no? Les decía, a ver, yo entro y este taller es tuyo, le digo, ¿no? O sea, es Luisa, Luisa pequeñita, ¿ok? ¿Ya? Este taller es tuyo, Luisa, ¿no? Y me dice, ya, mira, cuando yo venga te voy a decir, déjame ayudarte, Luisa, ¿no? Y tú me vas a decir, no, usted no sabe hacer eso, fuera de aquí, déjeme tranquilo. Y No era me una digas que te gozadera. pasó, no me digas que te echaron ahí. Dijeron, no, Ivo, chau, chau. Hermoso. Sí, sí, sí. O sea, tomé la vida como la toma toda la gente, ¿no? No tengo ninguna diferencia. Cuando he hecho los monumentos gigantes, Luisa, mi política es a las 12 del mediodía a comer, ¿no? Y Sí. otra cosa, mucha gente me decía, ¿tú por qué no te das tu lugar? ¿Por qué razón tú comes con los obreros? Y yo comía, y yo digo, no, ahí se come la comida más rica, le digo, ¿no? Y, y, y yo comía lo mismo que ellos, no es que yo comía mejor ni nada, 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 o sea, era a la par, todos siempre iguales, ¿no? Ya cuando me vine, se quedaron muy tristes muchos de ellos porque, o sea, yo estaba en Ecuador hasta el 2022, ¿no? Y me vine a Nueva York, ¿no? Por mi familia que ha estado acá muchos años, entonces yo ya no, o sea, me nacieron cuatro nietecitos que me tienen embrujado y no me quiero salir de esa No, brujería. no, hay que disfrutarlo, los nietos, cómo se disfrutan. Qué hermosa charla. Bueno, pero contame, vamos a describir, estamos mirando una foto que Ivo está, para mí, ¿no? Es lo que yo interpreto, como un rap. Me parece que debe haber una música de rap. Ivo está como pata para arriba con el otro jovencito. Contanos Es qué que fue eso. estos jóvenes que se ponen a hacer esa danza urbana y que bailan, brincan, se arrastran, que no, ni Exacto. mismo cómo, no sé ni cómo lo hacen. Entonces yo lo que hice fue copiarle su movimiento, ¿no? Pero me quedé ahí en el piso con los huesos desbaratados. Y ellos están felices viéndote. Es hermosa esa foto, cuánta Sí, alegría. sí. Esto Y tú ves habla el cartel. de, ¿sabes qué? Habla de
de tu impronta de artista, porque el artista, yo digo, es espiritualmente universal, tiene una cosmovisión, ¿no? Y esta forma que nos hablabas hace un rato, de sentarte con todos a almorzar, me haces acordar a mi época de directora de primaria, que teníamos el comedor en la escuela. Y no, no, yo no era la directora que comía en su despacho, no, no, no. Yo me iba a comer con los chicos, esos guisos del espejo, qué rico. Y las cosas que se tejen y se hablan en ese momento de la comida son maravillosas. Sí, Sí. mira, Luisa, hay recuerdos maravillosos. Yo, en el año 1986, yo era profesor en el campo, niños campesinos, ¿no? En Playa Prieta, muy cerca de la ciudad donde vivo, Puerto Viejo. Y, y este, yo recuerdo que salió en el periódico local, en Diario Manavita, que invitaba a un concurso internacional de arte en España por los 500 años del descubrimiento de América, ¿no? Entonces, yo tenía una táctica para enseñarles a los chicos. Yo era profesor en esa época, daba clases de arte a niños. Y Bien, entonces, mira lo que hacía, ¿no? Yo le decía, a ver, niños, vamos a dibujar por reflejo. Yo dibujo la silueta de una banana, la silueta, ¿no? Y yo cuento hasta 10 y ustedes tienen que haberla dibujado ya. Entonces lo convertía yo en una diversión, en una competencia de velocidad, ¿no? Y los chicos todos hacían así, como que iban a arrancar los motores, ¿no? Ya. eh, les entonces yo encanta, les dibujaba encanta. y contaba hasta 10, no alcanzaba a contar hasta 10, llegaba a 4 o 5, ya, profesor, ya estaba hecho el dibujo. Ajá. Entonces, en una hoja de cuaderno, yo les hacía hacer unos cuadros ahí para que en una hoja hagan 9 dibujos, por decir, ¿no? Entonces hacía una manzana, una pera, una gallina, y así sucesivamente. Mira, en una hora de clase, los chicos hacían 50 dibujos más o menos. ¿Tú sabes lo ¡Apa! que es eso? En una escuela regular, el cuaderno de dibujo en todo el año no llega a los 50. Es Pero yo verdad. en una hora, porque lo convertía en una diversión. Yo llevaba un Ay, radio viejo y les ponía, ¿qué música quieren, muchachos? ¿No? Y les ponía ahí la cumbia que querían ahí ya, ¿no? Entonces, entonces pasaban divertidos, claro. ¿verdad? Pero no Mira qué se buena quedaban. estrategia, estrategia para vos. Nos escuchan muchos maestros, ¿eh? Maestros de Mira, arte, de música, sí, sí. Luisa, pero espérate, no quedaba ahí nomás. Ajá. Esto no quedaba ahí nomás, no. Entonces, una vez que yo ya tenía los dibujos, le decía, traigan una tijerita a la próxima clase y van, o me traen cortados ya los cuadraditos, ¿no? Y una fundita plástica para meter ahí los dibujos. Yo también voy a traer mis dibujos y una fundita plástica. Entonces voy a ir sacando a la suerte lo que salga. Entonces me salió primero la banana y yo dije, un día construí mi cohete, ¿no? En forma de banana. El segundo dibujo era una naranja, ¿no? Y pasó junto al sol que era una naranja gigantesca, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Los comencé a meter en la literatura, Ah, ¿no? A cada uno le salía el papel diferente, el dibujito diferente, y me iban escribiendo sus historias. Yo decía, muchachos, no se preocupen. Yo no les decía que eso era un trabajo. Yo les decía, eso era una diversión. Yo no les decía que eso era literatura, ni que era poesía, ni nada, ni que era un relato o un cuento. No, no. Simplemente los introducía, ¿no? Eh, y ahí comenzaron después a hacer tiras cómicas, ¿no? Pero así, divirtiéndose. ¿Qué claro. pasó? ¿Qué pasó con el concurso internacional de Ajá, pintura en Huelva, en España? ajá. ¿No? Yo ya sabía cuál era el alumno que iba a ganar porque hice un concurso interno en la escuela. Yo ya sabía cuál era el mejor. Un niño de 7 años de edad que dibujaba pero de todo, ¿no? Ya. Y entonces le llevé mis materiales para que él haga un cuadro que se llamaba Costa, Sierra y Oriente del Ecuador.
¿no? Yo más o menos lo guié, le dije cómo era la cosa, ¿no? Y él se puso a volar, ¿no? Eh, Llegamos un día, fuimos a entregar al viceconsulado de España en Manta, allá en otra ciudad de Ecuador, ¿no? Y, y entonces pasó el tiempo. Era mes de fines de agosto del 86 y compré el periódico, todos los días compraba el periódico, ¿no? Y veo ahí, niño de Playa Prieta, ganó premio iberoamericano. Yo me quedo, ¿qué? ¿Qué? Participaron 3.000 escuelas de todo el continente, desde Canadá hasta Argentina, incluida Francia, España y Portugal. Ay, Primer Ivo, premio. Ivo, qué Yo me quedé como loco, ¿no? Me quedé como loco. dices. Fui a la escuela, ¿no? Y ya el presidente León Febres Cordero de esa época ya había mandado un telegrama, no había internet en esa época, había mandado un telegrama que el profesor tenía que ir también premiado y me pagaron pasaje y todo. Allá fue extraordinario porque el ¿Eso niño, qué año fue, Ivo? ¿Qué año? en 1986, Guau. en Huelva, España, O sea que el hay, niño, ya el niño es un hombre. es un hombre, sí, sí. Ay, qué... Entonces, allá nos hicieron una corrida de toros, nos Ah, llevaron a la Rábida, me imagino. nos llevaron a una comida en una barraca donde supuestamente comía Cristóbal Colón, ¿no? Oh, Estuvimos en todos esos lugares inolvidable, inolvidable. donde se recuerda la conquista de América o la partida de Colón hacia América, ¿no? Y fue algo hermoso. Mira, nos cargaron en un auto que solamente lo sacan una vez al año para los visitantes especiales. El año anterior, a ver, en ese año que fuimos nosotros también fue Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz de Costa Rica, ¿ya? Ajá. Fue Arturo Uslar Pietri, ¿no? Escritor venezolano, ¿no? Y, y nos contaron que el año anterior, en ese mismo carro y en ese mismo asiento hundíamos nosotros, y el invitado especial fue Mario Moreno Cantinflas. Ay, lo Imagínate, amo, yo, yo lo dije, amo. yo dije, yo no me merezco esto. Yo era un simple profesor con un sueldito que no me alcanzaba. Yo con ese sueldo, yo tenía que comerme el hambre frita. Pero, 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 pero esa es la manera como yo he llevado el arte, ¿no? El arte que sea un efecto multiplicador. Claro, y nos estás enseñando muchas cosas con tus comentarios, con tus experiencias, ¿no? Y sobre todo nos estás enseñando que, que no se necesita, como vos decís, ¿no? Dinero, subsidios o mucho para ser un artista. El artista nace. Y ojo, estamos hablando con Ivo Uquillas. Él se dice autodidacta y por todo lo que nos está contando, es así. Él nació de esa manera. Me hace pensar en tantos artistas. Yo tengo ahora en mi libro, que ya está saliendo de imprenta, un dibujante, Ivo, que después te voy a mostrar los dibujos que hizo para mi libro. Ya, Y él bien. se llama Diego Chumbita. Y Diego está preso, está privado de su libertad, Ivo. Y Diego jamás hizo, por supuesto, imagínate de jovencito, privado de su libertad. Y vos no sabes, jamás se aprendió de nada, ¿eh? Pero que hace Ah, unos ya, ya. dibujos increíbles y yo tengo el honor de tener ahí sus dibujos en mi libro. Es un artista impresionante. Y cuando me hablaste de este concurso, yo digo, ¿será que se sigue haciendo esos concursos tan importantes de arte? O sea, fue una exposición de arte infantil en Huelva.
Ay, por los bueno, 500 años del descubrimiento de América. claro, Realmente no sé si lo sigan haciendo, ¿no? Siempre claro. pienso, siempre pienso, algún día no me he de ir hasta que vuelva. Ah, Siempre, siempre, buenísimo. siempre quisiera volver, pero no sé, algún día, allí donde se encuentran el río Tinto y el Odiel, Ajá. así se llaman los ríos, es cuna de la antigua cultura tartesos, de los tartesos, una más antigua de Europa. Ay, qué bueno. ¿Ves que Bueno, esos son siempre dicen que es la más... privilegios en la vida? Haber Sí, podido transitar todos esos lugares, ¿no? Donde han sí, tanta sí. historia. Ay, yo no sé cómo voy a hacer. Te cuento que no sé cómo voy a hacer para terminar esta entrevista. Pero yo la sigo. Hermana, espérame un poco, que este programa va a durar. ¿Qué te va a decir, Ivo? Seguimos mirando en YouTube, ¿no? Algunas de las obras de arte, pero yo no quiero que termine esta entrevista antes de decirte esta parte literaria de Ivo Uquilias. Porque tenés un libro que lo regalaste todo, y eso sí que no te lo perdono, porque no te quedó Lo nada. regalé, lo regalé todo. Claro, pero yo tuve la suerte de que me mandaras poema extraordinario, Ivo, que lo leo, lo releo. Y es absolutamente maravilloso. ¿Vos lo tenés ahí para leernos? Se llama Sí, Boceto tu libro, que algún día lo sí, vas a editar. boceto. ¿Tenés tu poema ahí? Por favor, léelo porque es increíble. El que te envíe la dirección, Claro, es la que... introducción. Sí, la introducción. Sí, sí. Mire, este poema, si tú analizas la estructura, Luisa, Sí. comienza con palabras limpias, digo yo limpias, y a medida que transcurre el poema, la palabra se va ensuciando, se va cubriendo del mugre de la existencia de la calle, ¿no? Entonces es como un degradé donde se cruzan, ¿no? La luz con la oscuridad, ¿verdad? Los tonos, las sensaciones. Eso es una estructura que le hice a esto. Yo pensé, cuando publiqué este libro, yo dije, ¿a quién le pido que me escriba la presentación? Y yo dije, no, yo mismo lo hago. Introducción. Escribir en el horizontal músculo del silencio, en la línea vertical de semilla al caer, en el simple alfabeto escrito en espirales de inmensidad. Escribir sin prisa, con la mirada lenta, buscando ausentes voces apagadas. Escribir indocumentado para volar, hacerlo perdido en la frontera de la nada. Escribir en la piola de anclar lejanos veleros, en el pañuelo que un día agónicos ojos secaron. Escribir en hojas de otoño con las manos frías, en el libro azul de la sal de la memoria. Hojarasca rápida de oro antiguo y fresco. Escribir simplemente breve ave posada en una línea, en la partitura del cuaderno del horizonte, en la poética vejez de la incógnita dama retratada, en el vuelo extraviado de la nostalgia, en la línea prófuga de la noche ebria, en los puentes eternos para descansar sus besos, en el ropaje agitando los cordeles del viento. Escribir en la sencilla danza de la espiga, en las puertas y ventanas que cartas abren, en tatuados muros que nadie lee ni ve. Escribir con palabras intrascendentes, verbo producto frágil, palabras embaladas y etiquetadas, ganga y baratija de palabras, poema producto de consumo masivo, obesa franquicia recetada de un verso. Palabras rasuradas, maquilladas y registradas. Escribir sobre el mugre sin identidad de la calle, a contravía, a contrarreloj, vigilados,
entre la mazamorra de la gente que humea la prisa, inventando el amor en desuso. Escribir sobre la belleza de segunda mano tuya, extendida sobre la tierra usada de mi cuerpo, en la húmeda arena de la playa dibujada, donde el amor hace el amor con el amor. Escribir en la penúltima esquina donde cuelgan los huecos de mis zapatos, donde la tristeza vende flores postizas al peor postor. Escribir la palabra pueblo, calle y camino en sucios papeles que a nadie importan. Palabra intestinal y vacía del hombre y el hambre, donde la carcajada mastica carajos y gargajos, donde el día es un cigarrillo deshuesado y escupido, donde la puta vida es una fulana en bancarrota, donde la felicidad es un cartel riéndose de ti. Escribir cartas que don nadie, presunto poeta anónimo, a nadie escribió. El presunto autor. Pucha, qué autor. Yo lo he leído 2 o 3 veces, tu poema, tu introducción poema, porque Sí, sí. eh, y te habrá quedado en los registros tu archivo, ¿no? Para en todo caso volver a editar ese libro de poemas. Porque es maravilloso, Ivo. Y me imagino lo que hay adentro, porque yo nada más apreciamos la introducción. Porque en Sí, ese sí, poema hablas de todo. O sea, como vos decís, ¿no? Se va ensuciando, por, por usar una metáfora. Se sí, va, sí. claro, porque el que escribe, escribe de la belleza, de la pureza, del amor, de las emociones, pero también escribe, reclama de la injusticia, o sea, es maravilloso, te recorre así. Mire, mira Luisa, mira Luisa, ando explorando la poesía geométrica, le llamo yo. Eso no está en la Real Academia de la Lengua Española, no. Eso es una locura que yo estoy tratando de ver. Mira, te la explico en breves palabras. Te voy a hacer un dibujo aquí ¿ok? Es una Sí, línea que desciende, que como una hamaca desciende y sube nuevamente, ¿ok? ah, Ya. Mira, pues sí. ¿me estás escuchando? Te escucho, te escucho. A vos se te fue un poquito el internet, pero no importa, y vos, te estamos escuchando. Quedaste un poquito así como una estatua, espero que no sea mi internet y que sea el tuyo, pero Ivo está... ¡Volvimos! Bueno, te cuento que ya casi terminando la entrevista se me fue a mí el internet. Me parece que yo fui la culpable porque me desaparecí, pero Ivo me esperó. Yo estaba re nerviosa, digo, Sí, ay, sí. ay, ay, que Ivo me esté esperando ahí en la entrevista y acá estamos de nuevo. Nos estabas explicando eso de la poesía geométrica, que me quedé ahí y nos decías que era como una línea que bajaba y ahí se nos fue el internet. Entonces, eso me lo tenés que Sí, sí, explicar sí. de nuevo, por fin. Mira, 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 voy a, voy a hacer un rasgo aquí, ¿ok? Ahí No sé está. si, ojalá que se vea. Una creación de Ivo Uquilias, la poesía geométrica. Me interesa. Ya. ¿Sí ves Sí, esta forma? Como una sí, copa. Ok, claro. ok, ya, vamos con la palabra. Ya, ya. Sí, Bésame como ¿ves? el ave que desciende, Sí, sí. toca el agua, lleva la gota y se va. ¡Ah! Como el pez, como el pez que sube, toca el aire, lleva la burbuja y se va. ¡Ah! Esto ¡Guau! no, esto la Real Academia de la Lengua Española no lo tiene todavía, No, pero esto es una primicia, es una primicia de conciencia Top News con Ivo Uquilias. Ay, no tenemos que ir, Ivo. Qué pena me da dejarte, porque tanto y, para... y, y eso que no hemos hablado de la música
y de los monumentos gigantescos. De los monumentos gigantescos que están en todos los lugares públicos de Ecuador, que son impresionantes, Tremendo. que he visto en las fotos, Ivo, esas estructuras que tenés que armar para terminar una escultura ¿A cuántos metros llegaste con tus esculturas? Hay una que tiene 15 metros de altura, otras 12, y entonces uno cuando la construye tiene que pensar, mira, yo cada vez que voy a hacer un monumento gigante, imagino que dentro de esa figura, dentro de ese cascarón, habita un árbol, y ese árbol es la estructura, las ramas que lo sostiene. Mira, un monumento gigante en la parte baja, ¿no? En la parte baja, la parte baja soporta todo el peso. Este, Entonces tiene que estar en capacidad de soportar 20, 30 toneladas de peso para no fracturarse abajo. Entonces ahí la que sostiene todo es el árbol estructural. claro, pero esto necesita Entonces, una entrevista aparte, tus monumentos. Deberíamos y, hacer una entrevista por cada monumento. Porque yo me imagino el tiempo que te lleva. Ah, ay, Dios, qué belleza. sí, Y sí, después ir viendo en qué lugares están todavía. Porque también me imagino que necesitan un mantenimiento tus monumentos. ¿Sí o no? claro, claro. Ahora todo juega en base al lugar, a la visibilidad de Luisa que va con su automóvil y pasa y nomás tiene un segundo para mirarlo porque está manejando. O sea, Bueno, ese monumento tiene que decir lo que quiere decir en un segundo, con un solo golpe de vista. tenés razón. Sí. Ay, Entonces, todo eso juega dentro de una gran obra. ah, O sea, hay un montón de asuntos en la escultura que es sí. un mundo, ojo, es un mundo totalmente diferente a la pintura, ¿no? Ay, ¿sabes ¿Ya? lo que me falta en esta entrevista, Ivo? Sí, Proyectos la que estés. pintura. Ah, bueno, la pintura. No, no, necesitamos 10 entrevistas con Ivo Uquillas. Mira, Más mira, adelante Luisa, hacemos otra. para, para rematar, este libro, este es el poemario boceto, Ese. ¿ok? Ya. ¿Qué hice yo? No le hice imprimir ningún gráfico aquí. Ajá. Yo, a cada persona que le entregaba el libro, yo hacía aquí un dibujo con esferográfico flash Ay, qué de hermoso. 1 minuto y cada uno se llevaba un dibujo, una obra de arte y el libro. O sea, hice cuantas mil libros se publicaron y solamente me quedó este, el único. Y Ah, entonces siempre le prendo velitas a las polillas para que no se me lo coman, por favor. no, 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 tenés que hacer mucho, mucho más. Mucho más. Bueno, Ivo, Entonces, mi admiración, mi agradecimiento por este ratito que estuviste con nosotros. Quedan muchas cosas ahí en el tintero, decimos. Nos vemos en la feria el 20, ¿sí? sí, sí, sí. Pero vamos, Sí, vamos a programar más entrevistas, Ivo. Muchas gracias. sí. Ah, y como siempre les Muchísimas digo a gracias, Luisa. mis entrevistados, yo siempre les digo, que tenés un espacio gratuito en esta radio Conciencia Top New, que es una radio que muestra arte, que muestra literatura, que muestra música. Y nos faltó escucharte cantar. Si queda tiempo, le voy a decir a Mariana que te ponga ahí algunas canciones tuyas para que la gente te escuche. Dale. Nos vamos, Ivo. Saludito, dale. Ya, igualmente, abrazos, querida Luisa, gracias. Gracias.